Buenos días, vamos a hablar entonces de la clase de inflamación y reparación en esta oportunidad. Nuestros objetivos serán tratar de diferenciar lo que es inflamación aguda, tratar de conocer los patrones morfológicos de inflamación y asociarlos a la clínica, y conocer la posible evolución de los cuadros inflamatorios. Primero tenemos que entender que la inflamación es un proceso biológico complejo, que es protectora y que en el fondo va dirigida en respuesta a una noxa, ya sea un daño que sea externo o interno. La inflamación requiere la presencia de tejido conectivo vascularizado, ¿ya? Y es de carácter protector. El fin entonces sería tratar de disminuir la exposición a este agente. Podemos clasificar la inflamación de distintas formas, ya sea por la duración, en aguda, subaguda, crónica, según las características del exudado inflamatorio, por su etiología, por ejemplo la inflamación granulomatosa, o por su localización. Desde el punto de vista de la terminología, siempre que nos referimos a un proceso inflamatorio, estaríamos hablando de lo que es itis, ¿ya? Y eso es inflamación, por eso se refiere a inflamación, o sea, gastritis, sinusitis, todos los itis. Y desde el punto de vista evolutivo, podemos hablar de que este proceso puede ser agudo o crónico, y de manera intermedia hay algunos que son más larvados, que son subagudos. También pueden localizarse en distintas cavidades o en órganos parenquimatosos, o también podemos clasificarlas según su exudado en seroso, fibrinoso, purulento, hemorrágico, que lo vamos a ver durante el transcurso de esta clase. Ahora, la clasificación según la oración en general es respecto a inflamación aguda o crónica y subaguda. La inflamación aguda es inespecífica, es la primera arma de defensa frente a una noxa. Es inespecífica porque es más rápida, comienza en menos de 15 días y se caracteriza por la presencia de signos y síntomas cardinales que son los que trae Celsius, como es el dolor, el aumento de volumen, tumor, calor, rubor, bueno, e impotencia funcional. ¿Por qué se va a caracterizar? Desde el punto de vista fisiopatológico, ustedes van a tener cambios que son vasculares y exudativos, además con cambios que se van a ver en los tejidos, como es la necrosis. Y lo característico, si yo les pregunto cuál es la célula efectora principal de un proceso inflamatorio agudo, son los polimorfos nucleares neutrófilos. Y después, bueno, en la resolución son los macrófagos, pero la primera arma de defensa son los neutrófilos, los polimorfos. Es la misma palabra. La inflamación aguda, como les mencionaba, es una respuesta inmediata o inicial frente a una injuria, es relativamente inespecífica, de corta duración, y sus funciones primordiales son eliminar los tejidos muertos, proteger frente a la infección y facilitar el acceso al sistema inmune. Veremos que este aumento en la permeabilidad vascular, mayor edema, en el fondo va todo focalizado a que el sistema inmune llegue a esa área en cuestión. ¿Por qué se va a componer esta inflamación aguda? Por lo que habíamos mencionado. Ustedes van a tener una modificación en el calibre de los vasos sanguíneos, lo que va a aumentar el flujo sanguíneo. Van a tener además alteraciones de la estructura de la microvasculatura, permitiendo, en el fondo existe un aumento de la permeabilidad vascular, que permite salida desde el intravascular al extravascular de agua, de proteínas y de células. Bueno, y posteriormente además se produce, como les había mencionado, migración de leucocitos desde el punto de salida hacia ¿verdad? Hacia el ambiente inflamatorio, ¿ven? Ya, a través de factores quimiotácticos que permiten que se recluten los leucocitos y que lleguen hacia este sector y puedan fagocitar al agente lesivo. Este es un esquema clásico del Robbins, en que ustedes ven la microvasculatura normal, y en el caso de que exista algún factor gatillante de inflamación, tenemos este aumento un aumento del calibre de los vasos, con aumento de la permeabilidad, porque se empiezan a liberar distintas citoquinas, como el óxido nítrico, que permiten que salga agua, que salgan proteínas, y además que se recluten células inflamatorias y pasen al extravascular. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener depósito de fibrina y otras proteínas plasmáticas, van a tener migración de los neutrófilos, con el fin de poder contener esta inflamación.
Es así como existen distintos agentes que van a participar en el proceso inflamatorio. Este es un corte de un esquema de una estructura vascular, acá el endotelio, ¿cierto? Y vean todas las células que pueden estar en general en el intravascular y extravascular, pero en el fondo son estimulados en un proceso inflamatorio. El tipo de leucocito en migración, bueno, depende del agente irritativo, ¿cierto? Pero la mayor parte, en general, para la inflamación aguda, son neutrófilos, que van a predominar en el infiltrado inflamatorio durante las primeras 6 a 24 horas y después van a ser reemplazados por monocitos o macrófagos a las 24 o 48 horas después. En el proceso de migración de los leucocitos, vamos a tener leucocitos que van a ser estimulados por distintas citoquinas que se producen frente a un proceso inflamatorio. Entonces los leucocitos expresan estas moléculas de adhesión celular, van a marginarse en los vasos, empieza este fenómeno del rolling, que empiezan a rodar dentro del endotelio hasta que finalmente, y además guiados a través del aumento de la permeación vascular, pasan a través del endotelio y llegan al extravascular, que o sea, en el lugar donde actuarán frente a este proceso, a este agente lesivo, pero además siguen secretando citoquinas que van a fortalecer este proceso inflamatorio. Desde el punto de vista histológico, ¿cómo vemos esto? Porque las placas histológicas en el fondo son como una foto del momento. En esta primera foto, a ver, ya estaba tratando de buscar un puntero porque parece que no, a lo mejor no me están viendo la flecha, pero en la primera foto, a la izquierda, arriba, en el fondo lo que estamos viendo son endotelios dilatados, o sea, perdón, estructuras vasculares dilatadas, endotelios, estructuras vasculares dilatadas, en cuyo lumen ven este material eosinófilo rosadito, acelular, que es fibrina, y estos puntitos son neutrófilos que si se dan cuenta se están pegando a la cara interna del vaso, o sea, eso es marginación. Y aquí ya se produjo el tema de la extravasación de los neutrófilos, ven que está dilatado, congestivo el vaso, también se están marginando, pero ya hay varios que han salido. Esa sería morfológicamente la extravasación de células inflamatorias. Entonces, cuando se produce algún agente lesivo, ya sea una toxina, una injuria física como una quemadura, o otras citoquinas como inflamatorias, van a estimular a los macrófagos que provocarán que estos se activen y secreten citoquinas como la interleuquina o factor de necrosis tumoral, que van a desencadenar la cascada de la inflamación, produciendo los clásicos síntomas de una fase aguda de la inflamación, como los que habíamos mencionado, fiebre, calor local, también malestar general, decaimiento, anorexia, efectos a nivel del endotelio, como sería el aumento de la permeabilidad vascular, con la consecuencia de todo lo que es la herencia de los leucocitos. También se producen efectos a nivel de los fibroblastos de la matriz extracelular. Estos van a proliferar, por ejemplo, imagínense una quemadura y que hay que reparar tejido, los fibroblastos se van a activar, proliferan, empiezan a secretar matriz extracelular de colágeno, pero también distintas proteasas para remodelar esta herida. Y además esto se perpetúa en la inflamación porque también va a hacer que los leucocitos también se estimulen y secreten interleuquinas. Entonces cuando tenemos un proceso inflamatorio, podemos tener distintos síntomas, como lo habíamos dicho, edema, eritema, calor local, dolor y al final pérdida de función. Como por ejemplo en esta foto en que vemos un edema, una blefaritis, como dice su nombre, es una inflamación del párpado. ¿Y cómo vemos el párpado? Entonces vemos que está aumentado de tamaño, con edema, eritema, brillante, ¿cierto? Por eso se ve edematoso, y bueno, una pérdida parcial de la función porque no va a poder cerrar muy bien el párpado. Entonces una lesión va a producir distintos mediadores de inflamación aguda, y la inflamación aguda en términos evolutivos debería ir a la resolución
O sí, la inflamación aguda produce necrosis y la formación de abscesos, o esta inflamación aguda va a la curación y resolución, ¿ya? Pero a través de regeneración, si es que no va a la resolución ad integrum, si es que el daño fue mayor, van a necesitar cicatrizar. Son distintas formas de evolutivas, ¿ya? Bueno, y un absceso también puede después ir a esta vida. O por otra parte, la inflamación aguda, si es que el estímulo lesivo continúa, pero con un bajo impacto, eh, puede producir inflamación crónica o desde un principio un agente inflamatorio que produce una baja respuesta, una baja virulencia, por ejemplo, o un paciente que tiene un trastorno de la inmunidad que no es capaz de generar todo este proceso inflamatorio, va a producir una inflamación crónica persistente, como por ejemplo es el caso de las enfermedades autoinmunes o de otras infecciosas como las micobacterias. Entonces, en la inflamación aguda, ya sea infartos, infecciones bacterianas, etcétera, se produce esta alteración, se produce esta alteración de la microvasculatura en la cual las células efectoras son los polimorfonucleares y que pueden ir evolutivamente a la resolución total si es que, si es que es posible reemplazar las células por las mismas células perdidas y la función continúa normal. Pero si es que existe esta formación de abscesos, se va a producir finalmente una cicatrización porque la pérdida de tejido es mayor, o puede finalmente igual ir a la cicatrización si que también ha sido mayor el impacto, no necesariamente pasando por los abscesos. Ahora, cuando el daño, como les había mencionado, es de ciertos agentes poco virulentos pero lesivos crónicamente, o un paciente que tiene algún daño en la inmunidad, van a una inflamación crónica en que principalmente los efectores van a ser células mononucleares como los linfocitos, y la estimulación de la matriz extracelular es mayor. Entonces van a tener angiogénesis y formación de tejido conectivo, ¿ya? La resolución, cuando termina la inflamación aguda, esta en el fondo trata de restablecer la estructura normal del tejido. Como resumen, entonces tenemos que se producen cambios a nivel de la vasculatura, con dilatación arteriolar y apertura de los lechos capilares, aumentando la permeabilidad vascular, migración de los leucocitos, siendo los polimorfonucleares neutrófilos los principales, y posteriormente, en términos resolutivos, fagocitosis del agente injuriante a través de los macrófagos. Según las características de la inflamación, esta puede ser una inflamación aguda de tipo serosa, fibrinosa, supurada, hemorrágica o gangrenosa, que lo veremos durante la clase. La inflamación aguda serosa es aquella que se caracteriza por estar constituida por un fluido que es ligero, que es rico en agua y que tiene baja cantidad de células inflamatorias, ¿ya? Y poca cantidad, en general es variable, pero menor cantidad de proteínas. Este tipo de inflamación aguda es difícil ver en el microscopio porque se puede ver hasta casi transparente en las placas histológicas porque tiene mayor cantidad de agua. Y lo clásico son las inflamaciones agudas con ampollas como las quemaduras. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, una quemadura, y acá ustedes ven una epidermis que se desprende a nivel suprabasal. Acá se ve un tipo de ampolla. En cambio, acá hay otro tipo de ampolla en que lo que se desprende es la capa córnea. Entonces ustedes se darán cuenta en esta foto de la derecha, respecto a la foto de la izquierda, que ambas tienen ampollas, pero son a distintos niveles del espesor epidérmico. Entonces esta rosadita de la derecha es una ampolla mucho más débil y se revienta fácil, en relación a la de la izquierda, que es casi suprabasal, de la última capa del epitelio. El otro tipo de inflamación es la inflamación aguda fibrinosa, que se caracteriza por tener un exudado rico en proteínas, incluido fibrinógeno, y tiene menor cantidad de células y de agua. ¿Ya? Se caracteriza por ocurrir a nivel de las mucosas o en cavidades serosas, como por ejemplo es la pericarditis aguda. El exudado fibrinoso en el fondo se puede producir también en el intersticio por una acción procoagulante, y la característica es la presencia de fibrina. La fibrina es una glicoproteína que, como es glico, y lo estudiamos en nuestra clase inicial, es Paz positiva. Entonces esta técnica histoquímica nos ayuda a destacarla.
En este caso estamos viendo un corazón cuyo pericardio se ve rugoso, engrosado, irregular, y que si hacemos un corte histológico, vemos que esta paciente va a tener este material eosinófilo rosado, bien fucsia, ahí en el pericardio. Más hacia abajo lo que estamos viendo después de los rosaditos es la membrana pericárdica, que debería ser muy delgada, y posteriormente más hacia abajo son estas fibras musculares de miocitos cardíacos. De paciente en el fondo, ¿de qué se murió? Probablemente un taponamiento cardíaco por una pericarditis fibrinosa. Con mayor aumento, entonces estamos viendo a mano izquierda esta trama irregular, eosinófila amorfa, ya sale a la derecha el tejido conectivo. En esta otra foto estamos viendo un bloque pulmonar y vemos que ambos pulmones tienen un material blanquecino amarillento hacia sus bases, y desde el punto de vista histológico hacemos un corte y vemos que de nuevo aparece esta trama eosinófila amorfa acelular, que corresponde a fibrina. O sea, acá estamos en una pleuritis fibrinosa. El otro tipo de inflamación aguda es la inflamación aguda supurada, que se produce en general en respuesta a causas bacterianas principalmente, y se caracteriza por la presencia de exudado purulento, el cual está constituido de polimorfonucleares neutrófilos principalmente, detritus, eso es tejido necrótico, bacterias. Y bueno, el destino de esta secreción purulenta va a depender de la localización, porque se puede reabsorber, se puede abscedar, fistulizar hacia el exterior o hacia una cavidad preformada. Se puede limitar por esta membrana aspiógena, que en ese caso sería un absceso, inclusive puede calcificarse, ¿ya? En general, también existe como un tipo de inflamación, o sea, existen tipos de inflamación aguda supurada según la evolución también de esta inflamación aguda, desde que es como inicial hasta que llega al flegmón, absceso y úlcera. La inflamación aguda supurada, como les había mencionado, se caracteriza por la presencia de exudado purulento, que en la macroscopía ustedes lo van a ver como membranas blanquecino-amarillentas adheridas al proceso inflamatorio. Y lo clásico es la apendicitis aguda. Acá estamos viendo distintos tipos de inflamación aguda en la pared del apéndice cecal. Vean este apéndice arqueado, cuyos vasos se ven congestivos. Esta es una apendicitis aguda de tipo catarro purulento inicial. En cambio acá ya vemos una flegmonosa en que el infiltrado inflamatorio se coloca de manera difusa en la pared del apéndice y con estas placas blanquecino-amarillentas. Y esta otra en la cual vemos un material negruzco hacia la punta, que es una apendicitis aguda gangrenosa. Desde el punto de vista histológico, este es un corte de esa punta, miren, es esta para abajo, la punta pero cortada de manera longitudinal. Entonces acá hacia el centro estamos viendo, o sea, este es un corte longitudinal de la punta pendicular. Hacia el centro estamos viendo el lumen, que está revestido por epitelio, con glándulas conservadas, en parte erosionado, la hiperplasia folicular linfoide habitual del apéndice, y con mayor aumento vemos que hay hemorragia transmural y muchas células. Si nos seguimos acercando, vemos que hasta inflaman el peritoneo con polimorfonucleares neutrófilos. O sea, acá tenemos una apendicitis aguda supurada transmural con una peritonitis. La inflamación de tipo catarro purulento, en general en el ejemplo este del apéndice, me equivoqué, les dije catarro purulento por un error mío de vocabulario, pero para que se queden, esta es una apendicitis aguda supurada inicial, esta es la flegmonosa ya gangrenosa con efectos de necrosis, que se ve negruzco, ¿ya? La de tipo catarro purulento es aquella que se produce principalmente en lugares donde tienen un alto contenido de material mucoideo, como la bronquitis o la sinusitis. Pero es un tipo de inflamación aguda supurada. La otra inflamación aguda supurada característica es el empiema, en la cual ustedes van a tener esta inflamación aguda, pero va a estar limitada a una cavidad, como son los empiemas pleurales y pericárdicos. Y el flegmón
Es una inflamación aguda purulenta mal delimitada, que empieza a disecar los tejidos. Es frecuente, por ejemplo, los abscesos en la parótida, en el piso de la boca, que producen un aumento difuso y que pueden evolucionar a abscesos. Son en verdad cuadros bastante complicados, como por ejemplo en este caso, en que ustedes ven una asimetría facial, edema, y con calor local se ve que está más rojito que este otro lado. El absceso es otro de los tipos de inflamación aguda purulenta, pero empieza a delimitarse por esta membrana apiógena y con formación de tejido granulatorio. Puede producirse en lugares en que en órganos que no tienen cápsula, ¿ya? Los abscesos es raramente que producen una cápsula, más bien hacen una membrana apiógena, pero es como que el infiltrado inflamatorio se empieza a localizar y a juntar. Desde el punto de vista morfológico, entonces, tienen esta membrana apiógena de tejido granulatorio que empieza a rodear el absceso, pero todo eso va a depender del tiempo evolutivo, porque si ya es un absceso más antiguo, esa membrana apiógena va a ir siendo reemplazada por tejido fibroso y finalmente encapsulándose. Mientras más tiempo tenga el absceso, más probabilidad de que encapsulado esté, y por ende, ese absceso no es solamente el tratamiento será drenarlo, sino que hay que sacar ese tejido necrótico porque con la cápsula no va a tener buena respuesta a los tratamientos antibióticos. Los abscesos pueden drenar a una cavidad preformada y drenar al exterior, o drenar a una cavidad existente, como por ejemplo un absceso pulmonar que termina drenando a la cavidad pleural. Acá, por ejemplo, tenemos una espinilla, una lesión, o puede haber sido un folículo piloso que empieza a inflamarse y termina siendo un absceso y drena de manera espontánea hacia la superficie. O acá el clásico absceso perianal, que en el fondo ahí le colocaron un poco de guante, un dedo de guante para poder drenar, que en el fondo eso lo hacen en la urgencia con un Penrose, pero es verdad, el tratamiento definitivo para que esto no se reproduzca es la extirpación quirúrgica de la lesión que tiene la cápsula. Esto es una foto histológica de un absceso inicial y ven que hacia el centro vemos como un acúmulo de neutrófilos y rodeados de macrófagos. En estas otras fotos, estamos observando este infiltrado inflamatorio difuso, pero tiende igual a tener una colección en la foto de la izquierda arriba. Vemos que está revestido por epitelio escamoso, o sea, es un corte de piel, y en la dermis estamos viendo este proceso inflamatorio que tiende a localizarse. Con más aumento, vemos en la foto de más abajo, vemos que hacia el lado derecho está principalmente este centro necrótico, y hacia la izquierda superior está rodeado por en el fondo la membrana apiógena que tiene mayor cantidad de macrófagos. En cambio hacia el centro, no sé si logran distinguir, pero hay mayor cantidad de neutrófilos. En cambio en esta otra foto ya vemos una membrana apiógena ya mucho más establecida, ¿cierto? Con el centro necrótico, este material rosadito que le empieza a rodear, y esto más claro hacia alrededor, en el fondo que es de macrófagos. Esto en tejido hepático. La úlcera es un defecto local o una solución de continuidad con necrosis y excavación de fondo necrótico. Podemos tener úlceras a nivel de la mucosa bucal, gástrica, duodenal, en la piel, etc. Y tenemos distintas fases evolutivas. O sea, tenemos una fase aguda en lo que va a predominar, son los elementos inflamatorios agudos, como son los polimorfos nucleares neutrófilos, con dilatación vascular y posteriormente, en la fase crónica reparativa, aparece la fase proliferativa con mayor participación de fibroblastos, macrófagos y en el fondo células mononucleares. ¿Ya? Las células mononucleares, cuando uno habla de células mononucleares, uno se refiere a linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Acá vemos una solución de continuidad entonces de piel revestida por epitelio escamoso, y acá con esta solución de continuidad que se denomina úlcera, ven que hay hemorragia, hay muchas células inflamatorias que posteriormente esto empieza a repararse a través de fibrosis. La inflamación aguda hemorrágica, como dice su nombre, se debe a una mayor impregnación de sangre, lo que le confiere un color rojizo,
y esto puede ser por diapédesis o también por ruptura vascular. Esto también puede producirse mucho en vesículas agudas. La otra inflamación aguda, el otro tipo de inflamación aguda es la inflamación aguda gangrenosa, que en el fondo se produce en respuesta a bacterias anaerobias que son capaces de producir necrosis y producción de material verdoso de mal olor, ¿ya? Esto es una etapa bastante avanzada y evolutiva de un cuadro inflamatorio agudo, como es en este caso, este órgano tubular, ¿cierto? Como es la vesícula biliar, y vemos que tiene ¿cómo se llama? Acá hay material de tipo cálculo, ¿cierto? Y tenemos una pared interna que está absolutamente necrótica. La inflamación crónica dura más de 15 días, en general es un cuadro que es asintomático, con una leve sintomatología también, pero esto es en respuesta a que el paciente o tiene una inmunidad deprimida, ¿cierto? O el agente lesivo es de bajo impacto, pero produce una respuesta inflamatoria más larvada, ¿ya? Entonces esto puede durar más de 15 días y se producen más bien cambios que son proliferativos, como estimulación de fibroblastos en la matriz extracelular. Las células que van a predominar en esto son los linfocitos, principalmente, si se dan cuenta, son células mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, por una parte, y también fibroblastos y estimulación de la vasculatura para vasos de neoformación. La inflamación crónica, entonces, como les mencionaba, puede ser de una duración prolongada, y este puede surgir a través de una evolución de un cuadro agudo o de nuevo frente a una respuesta solapada sintomática. ¿Ya? Eso ya lo mencioné. Y una inflamación aguda, crónica, perdón, puede observarse frente a cientos microorganismos que producen infecciones latentes, intracelulares principalmente, como son las micobacterias, los treponemas, que producen una respuesta de baja patogenicidad. La otra sería una exposición prolongada a agentes como es, por ejemplo, la exposición a asbesto, a silicosis, a la aterosclerosis, que en el fondo producen también una inflamación crónica sostenida, en el caso de la aterosclerosis con fibrosis a nivel de los vasos sanguíneos y además este flujo turbulento a nivel del endotelio, y a través de la autoinmunidad, como por ejemplo son enfermedades, la artritis reumatoide del lupus. Como les mencionaba, la inflamación crónica se caracteriza por ser más bien de tipo proliferativo. ¿A qué me refiero con proliferativo? Con estimulación de fibroblastos, formación de cicatrices, deformidades, formación de tejido granulatorio. Entonces, un clásico ejemplo de esto es la artritis reumatoide, en la cual se produce este daño de las membranas sinoviales, en que se produce este daño a nivel de las membranas sinoviales, con formación de tejido granulatorio, fibrosis y finalmente con alteración de la morfología y la función de las manos. Este tejido granulatorio en la sinovial, que esta es la sinovial, esta foto histológica, se llama panus, y ven que produce una gran fibrosis y deformidad de las articulaciones. O sea, una inflamación crónica puede ser inespecífica o puede ser más bien específica frente a determinados agentes como la enfermedad granulomatosa. La inflamación crónica inespecífica o polimicrobiana puede generar como consecuencias abscesos, fístulas, úlceras o celulitis cuando ya existe un proceso reparativo en marcha. Y las características histológicas serían que la célula efectora principal son los linfocitos. Se produce destrucción tisular producto de las células inflamatorias, y además, aparte de esta destrucción, se trata de producir un balance con la reparación del tejido lesionado. Y dependiendo de la cantidad de tejido lesionado, va a ir a esta gran actividad reparativa con estimulación fibroelástica y formaciones de cicatriz y fibrosis. La inflamación crónica, como les había mencionado, puede ser de dos tipos: la inflamación inespecífica, como es la acumulación de macrófagos y linfocitos, en los cuales los macrófagos, además de fagocitar, van a estimular a los fibroblastos para que reemplacen el tejido perdido.
En este caso, el órgano es la vesícula biliar que está abierta y expuesta a su mucosa. En general, la vesícula biliar en su cara mucosa debería ser aterciopelada. En cambio, acá estamos viendo trabéculas blanquecinas y se pierde el terciopelo normal de la vesícula biliar y estas trabéculas son trayectos de fibrosis. En el fondo acá el estímulo crónico serían los cálculos, ¿cierto? Y que en el fondo al impactarse y desimpactarse producen inflamación aguda recurrente de bajo impacto en la vesícula hasta que de repente puede producirse un episodio inflamatorio agudo de colicistitis, pero en este caso estamos hablando de fenómenos crónicos. Los fenómenos crónicos, por ejemplo, en la vesícula biliar van a producir cambios, ejemplo a nivel del revestimiento epitelial. En este caso estamos viendo una metaplasia de tipo intestinal en respuesta a esta inflamación crónica persistente como para tratar de defenderse el epitelio, cambia. Y además se producen senos de Rogitansky que son evaginaciones del epitelio o invaginaciones hacia la mucosa porque son como herniaciones, ¿ya? Y que se producen en respuesta a estas contracciones frecuentes de la vesícula biliar. Además, se produce fibrosis parietal, hipertrofia de la túnica muscular y acentuado infiltrado linfocitario como célula efectora de este proceso inflamatorio crónico. Acá vemos otro corte de la pared de la vesícula biliar. Estos son los senos de Rogitansky porque habitualmente el epitelio debería mantenerse en una línea, en cambio acá se mete a la pared. Estamos viendo además hipertrofia del músculo porque esta vesícula dice, oh, tengo que expulsar la bilis, sea como sea, porque tengo en el lumen un cálculo. Y además entonces tenemos este infiltrado inflamatorio linfocitario. Otro tipo de inflamación crónica es la inflamación crónica granulomatosa, que es un subtipo de inflamación crónica que es más bien específica, y para que se monte el huésped debe tener una buena respuesta inmunológica. Porque un paciente que tiene déficit inmunológico va a ser difícil que monte granulomas y probablemente, por ejemplo, un paciente VIH inmunosuprimido o un paciente con una leucemia hará uno o dos, o sea, hará un granuloma chiquitito frente, por ejemplo, a una enfermedad con micobacterias diseminadas. No va a ser el clásico granuloma con necrosis, porque para formar granulomas, como les mencionaba, se requiere montar una buena respuesta inmunológica. Los granulomas son acúmulos de macrófagos modificados, epitelioides, que también tienen una corona de linfocitos y células plasmáticas, y hacia el centro pueden o no tener necrosis. Estos granulomas corresponden a un tipo de respuesta inmunológica de hipersensibilidad tipo 4 retardada. Los granulomas se pueden producir en respuesta a distintos tipos de agentes y a distintos tipos de procesos inflamatorios, ya sea infecciosos o no infecciosos. El clásico ejemplo es la tuberculosis, pero también los hongos, los parásitos, enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis, algunas sustancias irritantes de tipo cuerpo extraño pueden producir un daño de tipo granulomatoso. En esta foto estamos viendo el clásico granuloma, en cuyo centro tiene necrosis, que ustedes ven solamente rosadito. Hacia alrededor estamos viendo una corona de macrófago epitelioides con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans en este caso, que es esta célula que se coloca en los núcleos como en collar, que es, se ve en tuberculosis, no es patognomónica, pero sí se ve, y están también rodeados de células plasmáticas y linfocitos. Este es el clásico granuloma tuberculoideo. Acá vemos otra foto en la cual, bueno, no estamos viendo necrosis, pero no sé si se dan cuenta que vemos al centro una célula gigante multinucleada tipo Langhans, con los núcleos en collar, y está rodeado de unas células de citoplasma rosado que se colocan como estrelladas, que son macrófagos epitelioides y posteriormente los linfocitos. Acá vemos otro granuloma, pero acá la diferencia que es un microgranuloma rodeado de esta fibrosis a nivel de los pulmones, o sea, alvéolos pulmonares estamos acá situados. Estos granulomas con harta fibrosis concéntrica y sin necrosis pueden darse en enfermedades como la sarcoidosis. Acá también vemos una reacción granulomatosa, que no sé si logran darse cuenta, pero esta línea blanquecina es como un cristal
que es de tipo cuerpo extraño y se lo está comiendo como un Pac-Man, esta célula gigante multinucleada. ¿Ya? Entonces, esto es una célula gigante multinucleada de tipo cuerpo extraño que puede producirse, por ejemplo, en respuesta a que ustedes se pincharon con una espina o que tienen restos de sutura de alguna cirugía, etc. En este caso, cuando ustedes tienen un proceso inflamatorio crónico granulomatoso necrotizante en un paciente, por ejemplo, o un paciente inmunosuprimido con un microgranuloma, uno tiene que hacer técnicas histoquímicas a fin de descartar procesos infecciosos que producen granulomas, y el clásico es la tuberculosis. Esta tinción se llama Sil-Nielsen, en la cual ustedes van a ver estos bacilos ácido alcohol resistentes con la tinción de Sil-Nielsen. Que no tengan estos bacilos ácido alcohol en el Sil-Nielsen no descarta la posibilidad de tuberculosis si ustedes tienen un proceso granulomatoso en la histología, que a veces es muy difícil encontrar. Acá yo les estoy mostrando unas fotos histológicas de bacilos florida, ¿ya? Pero en general a veces pueden ser muy focales o no verse y requerir otras técnicas de estudio. En este caso estamos viendo un corte de piel en cuya dermis, tanto superficial como profunda, y a nivel perianexial estamos viendo unos acúmulos rosados que con mayor aumento ven que tienen células gigantes multinucleadas y también se colocan alrededor de los nervios. Esta foto de la derecha abajo es de un nervio que tiene un granuloma pegado. Estos son fotos histológicas de lepra, ¿ya? La lepra también es producida por una micobacteria que induce una respuesta granulomatosa. En esta otra foto estamos viendo otra tinción histoquímica, que es un PAS, que destaca acá una hifa que corresponde a un elemento micótico, un hongo, y que ven que está rodeada por una célula gigante multinucleada. Recuerden que los granulomas también pueden producirse en respuesta a parásitos, o sea, a parásitos y a hongos. Como consecuencia de una inflamación crónica, ustedes pueden tener una inflamación crónica que sea defectuosa, como infecciones oportunistas, y que llame infecciones oportunistas, o también pueden producir una inflamación excesiva que es de autoinmunidad. Bueno, ahora seguiremos con el tema de reparación, que está muy ligado a lo que es inflamación. La reparación puede darse por distintos mecanismos, dentro de los cuales está la regeneración, en el cual ustedes van a restituir con elementos en todos similares al tejido lesionado, ¿ya? Y para eso requiere que ustedes tengan un buen tejido conectivo y stem cells, o sea, las células que son potenciales en el desarrollo de las células perdidas para que se restituya ad integrum el tejido perdido. Bueno, y el otro mecanismo es la cicatrización cuando en verdad el tipo de reparación no es posible, la regeneración, entonces se sustituye por mayor matriz extracelular como es colágeno, fibrosis y una cicatriz. Los tejidos, para que ustedes recuerden, y los órganos están constituidos por parénquima y estroma, siendo parénquima las células funcionales y estroma las células de sostén. Y cuando ustedes tienen una injuria, entonces pueden tener cicatrización o puede ser regeneración, ¿ya? O sea, reparación o regeneración. Y la regeneración puede ser ad integrum cuando el daño es menor y se produce en células que constantemente pueden diferenciarse y no tienen problemas respecto a sus células potenciales, como es eh, la reepitelización, como la epidermis, tracto gastrointestinal, los bronquios. Y la regeneración también es posible cuando ustedes hablan de células estables, que se produce una regeneración compensatoria, como por ejemplo en el hígado o en el riñón. Sin embargo, cuando el daño es mucho mayor, se produce una cicatriz o una inflamación crónica que producen fibrosis y una mayor cantidad de depósitos de matriz extracelular. Para este proceso, en el fondo, tenemos que tener claro que existen distintos tipos de células que tienen diferente capacidad de multiplicación y de diferenciación. Así tenemos las células que son lábiles, estables o permanentes.
Las células lábiles son las que siempre van a conservar su capacidad de replicación, como son las células epiteliales, ¿ya? De revestimiento, las células linfoides y hematopoyéticas. En este caso estamos viendo acá un epitelio cilíndrico y esta otra con vellosidades con una tinción de paz con las células caliciformes. Cuando existe una pérdida o una erosión de este epitelio, por ejemplo las gastritis o una bronquitis, este epitelio puede restituirse por células iguales, ¿ya? Entonces ahí tienen una regeneración. Otras células, aparte de las lábiles, son las estables, en que conservan latente su capacidad de reproducción toda la vida, pero no están constantemente sustituyéndose, ¿ya? Estos son órganos sólidos como las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, el riñón, ¿ya? Y algunos derivados mesenquimáticos como fibroblastos, ¿ya? Para que cuando existe un daño, estos se restituyan ad integrum, ustedes requieren el estroma que guíe esta reparación. Y las células permanentes son aquellas en que nunca se van a multiplicar en la vida postnatal. Son células que son muy especializadas y que cuando son dañadas van a estar restituidas solamente por cicatriz, ya por un tejido conectivo, como son las células musculares, estriadas y cardíacas y neuronas. Por eso cuando ustedes tienen un infarto o el miocardio, no van a restituir el músculo, sino que simplemente ahí ya se pierde esa zona y se produce una cicatriz. Este es un ejemplo de una tinción argéntica que destaca las neuronas, que son células permanentes. Entonces, el potencial proliferativo de los tejidos es diferente según el tipo de células que lo constituyen. O sea, las células lábiles tienen un gran potencial de reparación porque están en división continua. Las células estables tienen un bajo nivel de replicación, pero si ustedes mantienen el estroma pueden regenerar. En cambio, las células permanentes nunca se van a dividir y por ende cuando existe algún daño se produce una fibrosis que va a ocupar el lugar donde está la inflamación. O sea, la capacidad regenerativa, para que ustedes sepan, es inversamente proporcional al grado de diferenciación o, como ustedes quieran decirlo, especialización de las células. Porque estas células permanentes son muy evolucionadas, pero ya no se multiplican. La curación de las heridas, entonces, es un ejemplo clásico de reparación en las cuales vamos a aplicar ya los conceptos que hemos visto de inflamación. Cuando ustedes tienen una herida, una solución de continuidad, por ejemplo, piensen en la piel, se va a producir una hemorragia que va a llevar todos los componentes inflamatorios al sitio del suceso, produciéndose un proceso inflamatorio agudo. Después de esta inflamación aguda viene la formación de tejido de granulación con estimulación de los fibroblastos, vasos de neoformación, que por ejemplo en una fractura esto equivaldría a la formación de un callo blando. Posteriormente se produce cicatrización con fibrosis, que sería el callo duro, y posteriormente remodelación y refuerzo de la herida. ¿Ya? En la remodelación y refuerzo de la herida ya van a participar los macrófagos y proteasas para tratar de remodelar todo este tejido. ¿Ya? Entonces al principio ustedes ven que lo que es agudo en las primeras horas y posteriormente existe un tejido granulatorio con contracción de la herida. La regeneración de las células lábiles se produce en general en 4 etapas, con la primera etapa que es lo mismo, repetir el mismo tema, una fase exudativa con un tapón de fibrina, después el epitelio se regenera sobre la superficie denudada, se multiplican las células nuevas y empiezan a subir, por ejemplo, en el caso del epitelio glandular del colon o del estómago, están las células de la base de las glándulas, son las más totipotenciales, entonces empiezan a multiplicarse y a subir por las glándulas para tratar de reparar las células dañadas en la superficie. Y después de que se multiplican, a partir del 4.º día empieza la diferenciación, o sea, las células tratan de especializarse y adquirir las capacidades, por ejemplo, absortivas del epitelio intestinal. Cuando tenemos reparación por tejido conectivo, este en general ocurre cuando ya ustedes no pueden reparar las células que estaban en ese lugar, y es porque el daño ha sido mayor. ¿Ya? Involucra una gran formación de tejido granulatorio y las células parenquimatosas dañadas, por ejemplo, en un riñón, un hígado, en que el daño ha sido mayor, van a ser reemplazadas por fibroblastos y células endoteliales con vasos de neoformación.
En la fibrosis, ustedes tienen también distintas etapas. La primera es la angiogénesis, con vasos de pequeño calibre que empiezan a proliferar, se estimulan los fibroblastos, empiezan a secretar matriz extracelular, colágeno, eso es fibrosis, y después esta herida se tiene que remodelar, o sea, adquirir las líneas de tensión adecuadas, y para eso se producen proteasas, inhibidores de proteasa, en cuyo ambiente de estabilidad tratan de regularse para remodelarla. Como resumen, entonces cuando se produce una herida, que es el clásico ejemplo de inflamación y reparación, ustedes al principio tienen una inducción de una respuesta inflamatoria aguda frente a un daño inicial. Posteriormente van a proliferar y migrar las células parenquimatosas del tejido conectivo o de las células epiteliales según la magnitud del daño. Se produce angiogénesis y formación de tejido granulatorio. Se sintetizan proteínas en la matriz extracelular por los fibroblastos y posteriormente se va a remodelar esta cicatriz con contracción a través de la acción de los macrófagos. Ya en una etapa más avanzada, la herida se va a fortalecer y va a tratar de quedar más o menos semejante al tejido adyacente, pero nunca igual. La cicatrización, entonces, es la reparación de las heridas por tejido conectivo, y lo clásico son las incisiones quirúrgicas. Y así podemos dividir las heridas quirúrgicas en heridas con cicatrización primaria o primera intención cuando el daño es mínimo, por ejemplo, una apertura de la piel por un bisturí en la cual el daño va a ser con una hoja que determina una solución de continuidad neta, de bordes limpios. En cambio, la cicatrización secundaria es por segunda intención, en cuanto el daño ha sido mayor, por ejemplo, no sé, una quemadura o una herida infectada, en cual la pérdida de tejido es mayor. Cuando ustedes tienen una curación por primera intención, en este ejemplo vean que se usa un coágulo, ¿cierto? Con una pérdida aquí de una disrupción focal de la membrana basal, pero este coágulo va a llevar una respuesta inflamatoria aguda durante las primeras horas. Posteriormente, el tercer al séptimo día ya empieza la formación de tejido granulatorio, con formación o sea, con estimulación de fibroblastos, macrófagos, y con esta formación de una cicatriz inicial, y posteriormente en semanas ustedes van a tener el tejido fibroso y ya reparación del tejido epitelial. ¿Ya? Se forma una mínima cantidad de tejido granulatorio, a diferencia de cuando es por segunda intención, en cual el daño es mayor, ¿ven? El tapón de hemorragia es mayor, con mayor proceso inflamatorio, mayor formación de tejido granulatorio. Entonces, la pérdida de células parenquimatosas, como fue de mayor extensión, también el defecto cosmético en este caso va a ser mayor. ¿Ven? Se produce una atrofia del epitelio en la última foto, con una mayor contracción del tejido conectivo. ¿Cuáles serían diferencias entre la primaria versus secundaria? Bueno, que la secundaria involucra una mayor pérdida de tejido, con abundantes restos necróticos, exudados inflamatorios, una mayor formación de tejido granulatorio, un proceso que dura más. De hecho, hay pacientes que, por ejemplo, tienen infecciones derivaoperatorias en los hospitales, en las clínicas, y tienen que estar con una malla y gaseos constantes de cavidad abdominal hasta que se cierran por segunda intención. Se produce un mayor defecto con pérdida de anexos cutáneos, atrofia, y el defecto cosmético es mayor. Por ejemplo, en este caso, esto primera o segunda intención. Yo creo que quisieron que fuera primera, pero ¿qué debe haber pasado? Se infectó. Entonces, acá tenemos una herida que va a cerrar por segunda intención. Debe haberse infectado por lo mismo, entonces el defecto es mayor, una dehiscencia de sutura con tejido granulatorio. ¿Ven? Todo este material rojizo con esto amarillento, esto es fibrina y esto es tejido granulatorio. El tejido granulatorio es rojizo. Con mayor aumento, entonces, esta área ulcerada con tejido granulatorio. Y lo mismo desde el punto de vista histológico, por eso se ve tan rojizo, porque tiene muchos vasitos de neoformación, además de los macrófagos y fibroblastos que los están rodeando. El tejido granulatorio al inicio tiene más células inflamatorias como polimorfonucleares neutrófilos, después empiezan a disminuir conforme va aumentando la cantidad de vasos, y después disminuye la cantidad de vasos y disminuye la célula inflamatoria y queda la fibrosis.
Un ejemplo clásico de esto son los quistes sacrococcígeos, en los cuales ustedes van a ver acá una hendidura constituida por epitelio escamoso, con este tejido granulatorio, formación abscedada, que posteriormente ven acá, tienden a tener pelos, ¿cierto? Con una formación de un tejido reparatorio, con vasos de neoformación y fibrosis. Estos quistes son los clásicos quistes que son los quistes pilonidales que se producen ahí en la línea media posterior y se caracterizan por tener esta invaginación del epitelio escamoso con folículos pilosos, y ustedes, por ejemplo, acá también están viendo con mayor aumento, lo mismo que vimos en la foto anterior, pero acá con mayor aumento esto es un pelo con formación de tejido granulatorio alrededor. Ven acá hay vasos de neoformación con células inflamatorias como células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y fibroblastos. O sea, tenemos acá un buen tejido granulatorio rodeando esa quiste piloneal. Eh, Posteriormente, la herida tiene que fortalecerse, y en el caso de cuando hay suturas y se retiran, ustedes piensen que después de que se retiran, la herida tiene solamente un 10% de la fuerza, y para que en el fondo ya sea más firme, tienen que pasar meses, 3 a 4 meses, para que la herida ya tenga una mayor fortaleza. En este caso, pues, estamos viendo una cicatriz joven. Ven que es una piel revestida por epitelio escamoso. Acá hacia el centro estamos viendo que el epitelio escamoso proliferó para tratar de reparar esa herida, posteriormente ya se irá a adelgazar como la piel normal. Y en la dermis estamos viendo algo más azulado, que es el tejido conectivo laxo del tejido granulatorio, pero que ya perdió muchos vasos y la inflamación inicial, por eso se llama cicatriz joven. En cambio, esta es una cicatriz más avanzada, ven que ya no se ve tan azulado, sino que se ve como más un colágeno hialino o más rosadito, como el de la dermis habitual. En esta otra foto estamos viendo lo mismo, o sea, estamos viendo la piel parcialmente revestida por epitelio escamoso, en cuya dermis presenta esta formación de tejido granulatorio con fibrosis, pero en distintas direcciones. Entonces, eso es lo que pasa con las cicatrices iniciales. ¿Qué factores van a afectar la reparación tisular? Existen factores que son sistémicos del huésped, pero también que son locales. Dentro de los sistémicos, por ejemplo, un paciente que es de edad avanzada, que tiene alguna enfermedad autoinmune, eh, eh, que tiene alguna enfermedad inmunosupresora, o que tiene déficit de vitamina, como el déficit de vitamina C, se asocia a dificultar la reparación. Otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad arterial oclusiva, en la cual o diabetes, que disminuye la llegada de células inflamatorias al sitio lesivo. Y los factores también pueden ser locales, como por ejemplo una herida que se infecta o que mantiene, que en el fondo, por ejemplo, ustedes iban en bicicleta, se cayeron, una herida, y que quedan restos de tierra, cuerpo extraño, o una fractura que quedan pequeños fragmentitos de hueso entre medio al momento de repararlo. Eso también produce una pseudoartrofia y una pérdida de la reparación tisular adecuada. ¿En qué se podría complicar la cicatrización de la herida? Cuando una cicatrización es deficiente, se puede separar los cabos de unión y producirse una dehiscencia de la sutura con una úlcera y posterior infección, o que la infección haya causado eso. O cuando, al revés, en vez de deficiencia se produce excesiva formación de componentes de la cicatrización, puede producir una cicatriz hipertrófica o un queloide, o también se pueden producir contracturas, ¿ya? Como este es el caso de los queloides. Acá hubo una laparotomía media, y ven que está rayado en la cicatriz del hilo de sutura. Y a nivel histológico vemos esta protuberancia que se produce por el depósito de este cartílago hialino desordenado, denso. Acá con mayor aumento ven no cartílago, perdón, colágeno hialino denso. Entonces, cuando ustedes están sometidos a una injuria, se produce una respuesta vascular y celular que va a inducir una respuesta inflamatoria aguda que puede desencadenar regeneración para reparar,
según el tipo de célula que esté produciéndose, o una curación de herida por cicatriz cuando se pierde el parénquima y queda solo el estroma, o pues, si es que hay un daño persistente, un estímulo que de manera persistente está dañando el tejido, como por ejemplo contaminaciones ambientales, en el caso de la asbestosis, se produce fibrosis, en el ejemplo que les dije yo, pulmonar o mesotelial, ¿ya? Otro ejemplo de reparación patológica es la cirrosis, en la cual se producen fenómenos frecuentes de, no sé, inflamaciones agudas como esteatohepatitis o hepatitis pequeñas por alcohol. En este caso, se produce una reparación de los nódulos hepáticos, pero con fibrosis posterior, que va encapsulando nidos de regeneración, pero la regeneración no es adecuada. Entonces se produce esta cirrosis y que, perdón, histológicamente induce estos nódulos de reparación hepática, pero que no están conectados con los sistemas porta, entonces finalmente terminan en una cirrosis, ¿ya? Bueno, esa sería la clase de inflamación-reparación. Que estén bien, cualquier duda me pueden avisar.